Capítulo 2. La educación en el mundo homérico. 4. La civilización griega, la edad micénica y la edad homérica. Rasgo común a gran parte de las civilizaciones orientales a que nos hemos referido es, por lo menos en su fase más madura, la presencia de los escribas. Los escribas son fundamentalmente transmisores de tradiciones en forma escrita, sea que colaboren con la clase sacerdotal o pertenezcan a ella. En tal caso, la sapiencia transmitida es sobre todo religiosa. Sea que tengan carácter de funcionarios laicos del gobierno como en China, en estas civilizaciones, la educación organizada es esencialmente educación del escriba. No hay duda de que en los primeros tiempos, los cuales en general no se tiene noticia histórica, la educación del guerrero debe haber tenido una importancia primordial, pero esta fase la vemos en acto solo de la civilización persa, civilización joven por comparación con las otras que hemos visto, pero de la cual se tienen noticias bastantes pormenorizadas. Por ello, se ha dicho con cierto fundamento que en el curso de tales civilizaciones, en primer lugar prevalece como educación típica la del guerrero, fase dinámica de desarrollo y expansión, y en segundo la del escriba, fase estática de conservación y por último de involución. Ahora bien, si aceptamos la seguridad de esta sucesión como hipótesis de trabajo y nos preguntamos si vale también para la civilización griega, nos encontraremos sumidos en un mar de perplejidades y no podremos dar una respuesta sin haber realizado antes ulteriores aclaraciones. En efecto, si se excluye el primer periodo helenístico y el periodo imperial romano, encontraremos en la civilización helénica una muy desarrollada educación del guerrero, pero no hallamos el menor rastro del escriba. Si por el contrario consideramos como un único ciclo la civilización greco-helenística romana, vamos a surgir en los reinos helenísticos, y sobre todo en el Bajo Imperio Romano, una clase de funcionarios, con frecuencia libertos, que se pueden asimilar sin más a la de los escribas de las civilizaciones orientales. Como quiera que sea, el hecho nuevo, de alcance incalculable, es que entre la educación del guerrero y la del escriba se inserta, así en Grecia como en Roma, la educación del ciudadano, como la expresión más típica de una nueva forma de cultura y civilización, que pertenece también a una fase de una nueva cultura y civilización. Parte de una nueva dinámica que prosigue sin solución de continuidad aquella en que predomina la educación del guerrero, pero que presenta características peculiares e inconfundibles respecto a los otros dos tipos de educación. A continuación, veremos en qué forma se verificó en Grecia este paso gradual de la educación del guerrero a la del ciudadano, y por lo tanto empezaremos por ocuparnos brevemente de la civilización griega en su primera manifestación, cuyos testimonios son casi exclusivamente arqueológicos. Conocida por el nombre de civilización micénica, floreció sobre todo en el Peloponeso por obra de estirpes indoeuropeas que habían arrollado, en parte por la infiltración, en parte por la violencia, tanto en el continente como en las islas, inclusive la misma Creta, una pujante civilización anterior, la egeo-cretense y meónica. De esta, llamada así por el nombre del rey cretense Minos, se sabe poco, porque no se ha podido descifrar sino las inscripciones más recientes, escritas en griego quizá por defecto en una lenta infiltración de helenos entre las poblaciones precedentes, no indoeuropeas, de Creta y de otras islas. Las legendarias noticias que nos han transmitido los historiadores griegos y los riquísimos hallazgos arqueológicos nos permiten hacernos una idea aproximada de la civilización minoica, como de una espléndida civilización comercial, dotada también de industrias y fecunda en refinados productos artísticos de inspiración naturalista. Se expandió por una buena parte del Mediterráneo oriental, y si bien en un primer momento absorbió en su órbita a los recién llegados helenos, o aqueos, como se le llamaba a Homero, que debieron haber asimilado muchos elementos de la cultura cretense, acabó siendo vencida por estos. La civilización resultante del choque, o micénica, con centros en Micenas, Argos, Tirinto, etc., no fue en modo alguno iletrada, como se creyó por mucho tiempo. En efecto, de la época micénica data un número muy grande de tablillas encontradas tanto en las islas como en la tierra firme,
Pero si la civilización micénica tuvo también sus escribas, ¿cómo se explica que en Homero no se hable jamás de escritura? Y sin embargo, la verdad histórica de la guerra de Troya ha sido comprobada por las excavaciones arqueológicas. En realidad, la civilización que Homero describe no es la micénica. Entre la guerra de Troya y la edad de Homero, hacia el siglo IX a.C., se interpone un acontecimiento singular y catastrófico que hizo retroceder violentamente la cultura griega a un estadio de barbarie guerrera: la invasión de los dorios, también helenos pero desprovistos de toda civilización. Si bien Homero canta hazañas referidas a acontecimientos históricos de 2 o 3 siglos antes, las reviste de las costumbres familiares a él, propias de una especie de sociedad feudal que apenas acababa de salir de la más oscura vastedad, pero ya daba muestras de refinamiento, sobre todo en la Ilíada, y había progresado un tanto en las artes de la vida civilizada, como se ve en la sociedad presentada en la Odisea, contemporánea del poeta, o casi. Verdad es que hay en Homero un deliberado esfuerzo arcaizante, de tal modo que en el conjunto se insertan reminiscencias efectivamente micénicas e incluso minoicas, pero la estructura general de todo responde a una civilización posterior a la invasión dórica. Por lo menos estas son las conclusiones a las que se ha llegado un sector autorizado de la crítica homérica reciente. Bien entendido que no puede haber certeza absoluta en cuestiones como estas, acerca de las cuales no hay nada que no se haya puesto en tela de juicio, empezando por la existencia misma de Homero. Por consiguiente, es oportuno distinguir entre civilización micénica propiamente dicha y civilización homérica. De las primeras sabemos en general poco y nada por lo que se toca a la educación. De la segunda tenemos en primer lugar el testimonio de los poemas homéricos mismos, documentación rica e inapreciable a condición de que se interprete como es debido. Hemos hablado de sociedad feudal y no por azar. Las analogías entre la sociedad homérica y la de la Alta Edad Media son sorprendentes, al punto de justificar de sobra la expresión medievo griego aplicada al periodo que sigue inmediatamente a la invasión de los dorios. ¿Qué es una sociedad feudal? Es una sociedad en la cual quienes se rigen como jefes o señores recompensan la ayuda prestada por los mejores guerreros, concediendo a estos el usufructo de una parte de sus dominios, junto con el gobierno de la población que habita allí. A su vez, los beneficiarios le deben fidelidad al señor con la obligación de seguir ayudándolo en la guerra y de reconocer en todo caso su supremacía. Ahora bien, en Homero encontramos abundancia de testimonios acerca de relaciones como estas. Muchos guerreros jóvenes, al igual que a los caballeros medievales, prometen fidelidad a un señor sin tener por el momento otra ventaja que vivir en su corte y esperar futuros beneficios si sabrán prestarle servicios señalados. Tenemos en fin a los cuorio homéricos, donceles nobles que servían el vino, componían cortejos y cantaban, a veces danzaban, y que se asemejaban a los pajes medievales. Por ejemplo, la función que Patroclo desempeñaba al lado de Aquiles recuerda a la del escudero. 5. La educación homérica en la Ilíada. De todo esto resulta una distinción neta entre las clases nobles, constituida por guerreros e hijos de guerreros, el laos, y el pueblo, el demos, de campesinos, artesanos, etc. Pero la clase noble no se dedica del puro ejercicio de la fuerza bruta. Por un lado desenvuelve toda una actividad de consejos y asambleas que requieren dotes oratorias, y por el otro se les presentan abundantes ocasiones de convivencia en la paz y en la guerra que estimulan las actividades artísticas y jocundas. Por último, el espíritu agonístico, cuando no se ejercía con el combate real o en algún tipo de torneo, se manifiesta de buena gana en las luchas y competencias deportivas. Por tanto, la educación de el caballero homérico, como lo podríamos llamar, aunque no combatía a caballos sino en carros tirados por parejas de caballos, no era un modo alguno sencilla, por más que no tuviese nada de la educación minuciosamente mecánica del escriba oriental. Comprendía deportes y ejercicios caballerescos como caza, equitación, lanzamiento de la jabalina, lucha, etc. Y ciertas actividades artísticas como el canto y el tañimiento de la lira. Quirón, al parecer, enseñó a Aquiles incluso elementos de cirugía y farmacia, pero probablemente se trata de un reflejo de ideas orientales, más bien que de una representación efectiva de la praxis griega. Por el contrario, la descripción homérica de la educación que el mismo Aquiles recibió de su otro maestro, Fénix, es digna de la más atenta consideración. Adviértase en primer término que Fénix, noble exiliado que había buscado refugio en Ptía,
en la corte de Peleo, es acogido y estimado en esta al punto que se le concede así como un feudo la región de los Dólopes. Posteriormente le fue confiada la educación de Aquiles, aún en tierna edad, como sucedía precisamente en la Edad Media, en que a veces se confiaba la educación de un príncipe a un vasallo de confianza. Se ocupa personalmente incluso de su alimentación y le toma afecto como si se tratara de su propio hijo. La educación de Aquiles se completa por obra de Fénix en el campo, durante los primeros años de la guerra de Troya, y tiende esencialmente a volverlo maestro del arte de acerba guerra, y del agora donde los varones se hacen ilustres. Fénix tiene pues la tal conciencia de su papel y de su importancia que exclama de repente volviéndose a Aquiles: y te crié hasta hacerte cual eres. Pero continuemos con el discurso de Fénix. Presupone una ética del honor que es obviamente la ética de toda sociedad de guerreros. Es justo que a todo entuerto se exija una reparación, pero reparaciones son también las súplicas, acompañadas de pruebas de deferencia, regalos y promesas, que Agamenón y todos los aqueos, por medio de la embajada de Ulises, Áyax y el mismo Fénix, le dirigen al airado Aquiles. Incluso cuando hay de por medio el asesinato de un pariente, los hay que prefieren aceptar el del asesino, el precio, el guidrigildo medieval de las leyes longobardas, a caer en la espiral de las venganzas. Hay que saber transigir a tiempo, con mayor razón, si solo se trata de ofensas de poca monta. Así pues, la ética del honor va acompañada por una ética de la cordura y de la mesura, y se advierte incluso vislumbres de una ética de la comprensión y de la misericordia en la bellísima imagen de Ate, la diosa coja del mal, que corre por el mundo seguida de las desdichadas suplicantes que en vano se esfuerzan por reparar los males causados por aquella e invocan la ira de Zeus sobre quien no les presta oídos. Sin embargo, es dudoso que este último elemento haya formado verdaderamente parte de la educación guerrera que aquí nos ocupa. Se trata más bien de un elemento propio del espíritu del poeta. Homero, el cantor de las luchas titánicas y las crueles matanzas, trata su materia con la serenidad del gran artista, pero ciertamente no con indiferencia. La nota más profunda de su poesía es una desencadenada y humanística tristeza por los inútiles estragos que describe y que sin embargo apasionan tanto a las muchedumbres que la escuchaban. En Homero, educador de Grecia, este elemento se debe poner en justa evidencia, por más que no haya sido el que tuvo mayor influencia. Probablemente no podría entrar en el cuadro de la educación de un guerrero en las labores de la edad arcaica, cuando el sentido del honor y del amor por la gloria son los verdaderos valores absolutos. El único desafío posible a la muerte, más allá de la cual aparece tan exangüe e inútil la supervivencia en el Hades. Lo que cuenta es dejar fama de sí, para la cual importa ser siempre el mejor, superior a los demás. Por otra parte, este ideal agonístico de la vida no está limitado únicamente al valor de combate. El vocablo griego arete, que se traduce imperfectamente como virtud, tiene ya en la época homérica una connotación mucho más rica. 6. La educación homérica en la Odisea. También la astucia y versatilidad de Ulises entraban en pleno derecho a formar parte de del ideal educativo del guerrero. Más difícil es juzgar si también entraban otras características del Ulises homérico. La insaciable curiosidad y sed de conocer, la gran habilidad en el mentir, el sólido arraigo que tenían en él los afectos familiares. La Odisea no se presenta del mismo modo a la sociedad que la Ilíada. Si bien nos encontramos ante la misma pequeña monarquía autónoma, el poder del rey parece menor que en la Ilíada. Los reyes son asistidos por consejos de nobles sin cuya aprobación parece que los reyes no pueden tomar decisiones importantes. Recuérdese la permanencia de Ulises en la isla de los Feacios. Probablemente las posesiones de los nobles han pasado de precarias o revocables por autoridad del rey a ser estables y hereditarias, y la nobleza aprovecha todas las ocasiones para debilitar el poder real. ¿Quiénes son, por ejemplo, los pretendientes? Son nobles que aspiran al trono en determinio del heredero natural de Ulises, Telémaco, y si parecen solo solidarizarse entre sí, si es de suponer que ello se debe a que independientemente de quién resulte elegido, consorte de Penélope, esperan establecer un control colectivo sobre el poder real. Hay, sin embargo, un elemento nuevo, de importancia por lo menos igual, que aparece apenas fugazmente, o sea, el surgimiento del comercio marítimo de altura, y por consiguiente la formación de una nueva clase de acaudalados mercaderes navegantes.
Es posible que se dedicaran a esta actividad también algunos nobles e incluso ciertos reyes. ¿Cómo habría de interpretar si no los 8 años de viaje en Oriente que enriquecen enormemente a Menelao? Lo cierto es que se ha formado poco a poco una contraposición consciente entre el ideal de formación cortés de la clase noble y el tipo plebeyo del traficante en grande, sin otras miras que la riqueza, que naturalmente es objeto de desprecio por parte de los aristócratas. Así, cuando Ulises se niega a participar en los juegos organizados en su honor por los feacios, el noble Eurialo los agiere con estas palabras: Huésped, pareces ignorar aquellos ejercicios en que se instruyen los hombres. Más que a un atleta te asemejas a patrón de marineros mercantes, que sobre su nave de carga solo se cuida de sus mercaderías y del lucro de sus rapiñas. La ofensa es grave, y Ulises debe demostrar al punto hasta qué extremo es infundada replicando con fogosas palabras y lanzando un disco a distancia tan respetable que nadie se atreve a contender con él. Más adelante veremos cómo la contraposición entre actividades desinteresadas, como los juegos que no dan provecho, y actividades utilitarias, es decir, enderezadas a la ventaja práctica y material, se convierte en un rasgo característico de la mentalidad griega clásica. En la Odisea, por lo menos, se aprecia en alto grado el trabajo productivo. Laertes, antiguo rey y padre del rey, labra personalmente el campo. Ulises ha construido con sus manos el lecho nupcial. En este aspecto se pierde un tanto el paralelismo con el feudalismo medieval. El noble de la Edad Media no conoce otras actividades físicas que la guerra, la caza, los torneos, etc. Pero si nos tomamos el trabajo de distinguir entre lo que pudiera ser representación de las costumbres de la época, en sus aspectos generales, y ciertos ideales más bien propios del poeta Homero, no podemos por menos de llegar a la conclusión de que la vida simple, pacífica, justa y laboriosa por la modestia y peñacosa Ítaca, tan malamente perturbada por la crápula de los pretendientes, es más un paradigma moral acariciado por el poeta que la pintura de una efectiva realidad. El ideal de un reino del tipo patriarcal respondía quizá a un sentimiento generalizado de reacción contra la vida ociosa y disipia de una nobleza cada vez más potente. Pero al menos en este sentido es innegable que la ética inspiradora de la Odisea no es sólo la de una civilización cortés. Cortés se deriva de corte, del rey o del señor, en pleno florecimiento, sino que participa ya en cierto modo la ética de la convivencia pacífica, laboriosa y justa de los que constituirían el heraldo de otro grande poeta educador de Grecia, el beocio Hesíodo. El ideal de formación del noble guerrero sigue ocupando un sitio prominente en la Odisea, pero menos que en la Ilíada. La arete del héroe principal no solo es más compleja, y su personalidad más rica y humana que la del protagonista es como de la Ilíada, sino que en verdad aparecen o se instituyen ahí valores nuevos de vida ordenada y serena por una parte, y por la otra de espíritu de aventura que ya no es esencialmente bélico, sino que aparece ligado a la curiosidad por lo nuevo y al gusto por los viajes. La sociedad ahí representada es con frecuencia refinada y siempre cortés. Se puede despreciar a los comerciantes, pero nadie desprecia el bienestar. Y sobre todo hay un sentido del derecho más evolucionado del que es más simplista propio de la Ilíada. Si bien se trate aún de formas de derecho consuetudinario, nos hemos referido ya a la mayor complejidad de la vida política, pero también habría que referirse al discurso de Telemaco ante la asamblea itacense, con sus exactas distinciones entre cuestiones que hoy llamaríamos de derecho público, la elección de un nuevo rey para la isla, y cuestiones que denominaríamos de derecho privado, su derecho al patrimonio paterno y a la distinción entre éste y los bienes aportados en dote por la madre. El hecho de que estas cuestiones hayan tenido cabida en un poema significa que la generalidad de los oyentes podía comprender su sentido e interesarse en ellas. Es significativa la educación en Telémaco, que si bien tendrá una gran iniciación guerrera en la batalla contra los pretendientes del lado del padre, no parece haber sido esencialmente militar. A juzgar por los resultados y los pocos datos que se pueden recoger directamente, Telémaco ha sido educado por sabios ancianos en el amor de la reflexión y de la moderación, la conciencia de los propios límites y el respeto por los demás. Tal educación se completa con los viajes que más que países nuevos le permiten conocer nuevos ambientes y nuevos modos de vida. La Odisea termina, como es sabido, con un pacto celebrado y por intervención de Palas Atena, diosa de la sabiduría,
entre el rey Ulises y los nobles de Ítaca supervivientes. El poeta lo llama eterno acuerdo, pero no es más que la transfiguración poética de una esperanza de la que con seguridad particulaban los oyentes, en una época en que sin duda las discordias entre monarcas y nobles habían alcanzado posiciones preocupantes. Otros caminos muy diversos y mucho más fecundos para el desarrollo de la civilización debía recorrer la historia de las polis griega, pero no el de una armoniosa convivencia entre monarquía y aristocracia.